del perfil o en otras fotografías, ¿no? Esta es una de las operativas. Otra de las cosas que podríamos hacer es decir, ¿qué aplicaciones utiliza este usuario para publicar los tweets, ¿no? Esto es útil porque podemos saber en qué redes sociales se encuentra. Por ejemplo, se utiliza Instagram, Facebook, Flickr o otro tipo de aplicaciones, ¿no? Si ampliamos con el parámetro C, le decimos cuántos tweets queremos que analice. En este caso, por ejemplo, bueno, vamos a cambiar de usuario. Ya que estamos aquí, a quien le guste el fútbol, vamos a analizar tweets de Cristiano Ronaldo, los 400 últimos tweets, y vamos a ver qué tipo de aplicaciones se utiliza para publicar, ¿no? Bueno, le ha costado un poquito, pero bueno, vemos cuáles son las que más utiliza. El primer número es el número de tweets que realiza, en qué fecha. Por ejemplo, entre el 21 de marzo y el 1 de diciembre, pues utiliza mucho el cliente web de Twitter. También otras aplicaciones, Sport Lobster, Movie Insider. Bueno, en este caso, ya digo, podríamos analizar una ventana mucho más amplia, analizar los últimos 5.000 tweets, por ejemplo, y nos daría más información, ¿no? ¿Esto qué significa? Que, bueno, si este usuario tiene cuenta en estas otras redes, podríamos intentar ampliar la información sobre este usuario correlando la información de diversas aplicaciones, ¿no? ¿Qué otras información podemos obtener, ¿no? Por ejemplo, una utilidad importante, es decir, vamos a analizar, por ejemplo, en el caso de Nicholas Stoller, no sé si os suena, es un director, guionista y productor de Hollywood que ha realizado, bueno, ha dirigido películas como, por ejemplo, Los viajes de Gulliver, Malditos vecinos, Todo sobre mi desmadre. Bueno, ha hecho muchas películas, ¿no? Vamos a analizar, por ejemplo, cuáles son las 15 ubicaciones desde las que envía más tweets. Si no lo sabéis, cuando enviáis tweets, si tenéis la geolocalización activada, podemos saber desde qué coordenadas geográficas, desde qué punto exacto se están enviando esos tweets, ¿no? Y si esto, analizar un tweet puntual, no nos puede aportar demasiado valor, podemos decir de forma consciente de que estamos actualmente pues, en Cybercamp, porque nos interesa, pero que publiquemos tweets cuando estamos en casa o estamos en algún otro sitio puede que realmente afecte a nuestra privacidad, ¿no? En este caso vamos a ver un ejemplo analizando 400 tweets de Nicholas Stoller y vamos a conocer cuáles son sus las 15 ubicaciones geográficas donde envía más tweets, como decía, ¿no? Perdonad, voy a sacarlo, voy a hacer que la salida también me la redirecciono a un fichero. Una salida en formato HTML, porque ahora veremos que será mucho más fácil interactuar con los resultados, ¿no? Está analizando los 200 últimos, los 400 últimos tweets. Está viendo sobre esos tweets, esos 400 últimos tweets, cuáles tienen la geolocalización activada, cogiendo las coordenadas. Bueno, en este caso parece que no ha cogido mucho. Vamos a analizar un espectro más amplio, 1000. Esto es porque ha visto que le he estado utilizando bastante con él y lo ha desactivado los últimos tweets, ¿no? Veremos qué información podemos conseguir, ¿no? Esto, como decía, lo que hace es analizar esos tweets, ve cuáles tienen la geolocalización activada y va a interpretar desde qué localización está enviando más tweets, desde qué posición, y vamos a poder navegar, vamos a poder ver en qué franjas horarias tuitea y en qué días de la semana, ¿no? Con lo cual esto nos va a permitir extraer información como la que decía, de decir, bueno, si tuitea mucho entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana todos los días de la semana, seguramente es porque está tuiteando desde su casa, ¿no? Sería lo más lógico, ¿no? Vamos a analizarlo, vamos a ver los resultados en Chrome.
Lo tenemos aquí. Y la parte final voy a ampliar un poco para que se pueda ver mejor los resultados. Si amplío se desmonta un poco la tabla, pero creo que se ve la idea. Estos son los tweets, el número de tweets que envía desde esta ubicación. ¿En qué fecha? Esto estamos viendo que es desde el 12 de noviembre de 2013 hasta el 29 de noviembre. ¿En qué franja horaria? Las casillas en color, estos son los 7 días de la semana. Casillas en color verde significa que está tuiteando ese día de la semana y la casilla en color rojo significa que es el día de la semana que más tuitea, ¿no? Por ejemplo, los martes, el martes tuitea mucho. Vamos a ver desde esta ubicación que ha enviado muchos tweets. Vamos a ver dónde se encuentra. Además vemos que tuitea mucho desde en horario nocturno, con lo cual posiblemente, como decía, sea su residencia habitual, ¿no? Esto ahora lo vemos en Google Earth. Vamos a ampliar. Y bueno, pues esta realmente pues es la casa, es la vivienda donde vive este director de cine en Hollywood, ¿no? Luego lo vamos a ver cómo, aprovechando otra funcionalidad, lo vamos a confirmar, ¿no? Pero como podéis ver, bueno, es una residencia, no estamos hablando de cualquier casa, ¿no? Bien, otra forma de comprobar, de jugar con la geolocalización o de aprovechar que el usuario la tiene activada, es decir, vamos a recoger esos tweets que tienen la geolocalización activada, lo vamos a volcar esas coordenadas en Google Earth y además vamos a colocar en esas coordenadas el texto del tweet que está tuiteando, es decir, en este punto qué es lo que está tuiteando, y si ha realizado una fotografía la vamos a volcar también en Google Earth. ¿Vale? Para eso lo que hacemos es decirle que analice las imágenes, que descargue las imágenes en Google Earth, que nos guarde el resultado en este fichero, que es un fichero KML, es un XML que entiende Google Earth, y vamos a analizar los últimos 1000 resultados, ¿no? Con esto, como decía, vamos a verificar que realmente ese punto que habíamos identificado como la vivienda donde residía habitualmente esta persona, vamos a verificar que realmente es así. Vamos por 600 tweets. Aquí dependerá de la velocidad de la conexión. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir Google Earth. Vamos a cargar este archivo que está generando con los resultados y lo vamos a ver de una forma visual. ¿Vale? Aquí tenemos la salida en formato consola, aquí donde vemos, esto es la fecha en la que ha tuiteado. Estas son las coordenadas, tuitea mucho desde Los Ángeles. Cuando tenemos una X quiere decir que tiene una fotografía, ha tuiteado con una fotografía en este punto. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Vamos a cargar el fichero que hemos generado. Y esto ahora sí va a ser mucho más... Perdón, no le he cargado, no le he pasado la ruta. Vale, ahora sí que... Bueno. A veces falla Google Earth, peta y no se llega a abrir, ¿no? Vaya, hombre. A ver si no nos va a dejar abrir. Bueno, si no lo intentaremos luego más tarde. No deja, bueno, si no lo intentaremos luego más tarde. La idea, como decía, es que lo que podemos ver visualmente en Google Earth es, dentro del globo podremos ver
desde dónde tuitea, el globito con qué tuit ha enviado en esa posición, qué fotografía ha enviado, ¿no? Y en el caso que comentaba anteriormente, podemos ver como en ese lugar, en esa casa, tenemos cientos de tweets en ese punto y tenemos, por ejemplo, tweets en el que envía una fotografía, publica una fotografía donde indica que publica cosas como decir una fotografía de su cocina donde hay un vaso con unas letras en chino y dice algo así como ¿podéis ayudarme? No entiendo lo que dice estas letras que he encontrado en un vaso en mi cocina. Claro, si dices que está en tu cocina, esa es tu casa, estás relevando además la posición, bueno, pues estás dando una información que quizás no es la que tú pretendías, ¿no? Inicialmente. ¿Qué más cosas podría hacer la herramienta? La herramienta, por ejemplo, nos puede decir por ejemplo, sobre qué habla un usuario. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar qué habla la cuenta de Cybercamp, qué hashtags está utilizando, ¿no? En los últimos 200 tweets, por ejemplo, este usuario, ¿de qué temas habla? Esto es útil, por ejemplo, podríamos buscar, filtrar sobre un empleado de nuestra empresa en la franja horaria de trabajo, en la franja horaria laboral. Podemos estar viendo de qué temas está hablando, con quién está hablando, para ver si está haciendo un uso bueno, no debido de su tiempo laboral, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos ver bueno, pues que se está hablando en el día de hoy, pues se está hablando de los tags que utiliza, bueno, pues son Casa de Campo, ciberseguridad, Richard Stallman, etcétera, etcétera, ¿no? Otra cosa que podríamos hacer es con quién está hablando o a quién menciona este usuario, ¿no? Porque nos interesa conocer con quién se relaciona, cuál es su entorno, para poder, por ejemplo, aplicar técnicas de ingeniería social. Pues podríamos conocer con qué personas menciona más. Si no podemos localizarla a él, podemos localizar, por ejemplo, dónde se encuentra esa persona con la que tuitea. Si además dice que van a ir a comer, a cenar a un restaurante, podemos saber que su ubicación está ahí. Como decía, realmente puede ser utilizado con muchos fines, ¿no? En este caso, bueno, pues podemos ver que menciona a muchos usuarios, ¿no? En este caso, la cuenta de Cybercamp, pero podríamos hacerlo sobre cualquier usuario anónimo o no anónimo, ¿no? Bien, también podríamos hacer, por ejemplo, búsquedas avanzadas, ¿no? No sé si conocéis que podéis hacer búsquedas avanzadas en Twitter, por ejemplo. Podríamos hacer cosas como, por ejemplo, buscar a alguien que esté hablando de su trabajo con una actitud negativa, ¿no? Para ver qué está opinando la gente. Por ejemplo, hay quien dice, no sé, que no tengo trabajo, o puede decir, no me gusta mi trabajo, qué horror levantarme para ir a trabajar, ¿no? Bueno, esto puede dar pie a hacer, una empresa, por ejemplo, puede estar analizando si sus empleados, pues bueno, pues tienen cierto interés o cierto malestar con su rutina diaria, ¿no? Bueno, como decía, la herramienta tiene muchos parámetros, muchas funcionalidades. Podemos combinar resultados, podemos aplicar muchos más filtros por fechas, por rangos de hora, etcétera. Podemos conocer relaciones, como decía, con quién se relaciona, el nivel de relación de una persona con otra. Y por lo tanto, bueno, toda esta información simplemente está analizando información pública en Twitter, ¿no? No estamos aquí analizando información privada o hemos tenido que explotar ninguna vulnerabilidad. Esto es información que el usuario, de forma consciente o inconsciente, publica en Twitter. Y ya para finalizar, muy rápido, porque estamos ya en los últimos minutos, algunas limitaciones, no todo es positivo. ¿Qué limitaciones tiene la herramienta? En este caso, nos estamos basando únicamente, de momento, en la red social Twitter. En un futuro podemos correlar con otras aplicaciones, con otras redes sociales. Existen restricciones en el uso de la API de Twitter. Por ejemplo, no podemos hacer, si queremos hacer determinadas peticiones, por ejemplo, saber quién me sigue a mí, quiénes son mis seguidores y quiénes son los seguidores de mis seguidores, etcétera. Esto de forma recursiva, la API de Twitter tiene una limitación y nos va a filtrar, ¿no? Durante un tiempo, durante 15 minutos no nos va a dejar realizar consultas. Bueno, hay otras vías que nos permiten bypassear este filtro, ¿no? Pero bueno, existen limitaciones en la API y el tema de la geolocalización, que es un tema importante, puede ser desactivado para el usuario, con lo cual esta parte no la podríamos llegar a analizar. Pero lo que sí que es importante y me gustaría trasladar es que TinfoLeak no es una herramienta únicamente para geolocalizar tweets, sino que permite extraer o analizar mucha más información, ¿no?
Próximos pasos, bueno, explotar nuevas características que puede implementar Twitter. Por ejemplo, ahora Twitter va a implementar el hecho de acceder a consultar qué aplicaciones tienes instaladas en tu sistema. Esto también puede ser utilizado con otros fines. Analizar, como decía, otras redes sociales, incorporar la interfaz gráfica, mejorar, optimizar las operativas actuales, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto, cualquier sugerencia o iniciativa que tengáis, pues será bien recibida para incorporarla. Y por último, unas referencias finales donde tenéis, bueno, pues a las diferentes menciones, herramientas que he publicado, que he mencionado, perdón, y algunos artículos interesantes que os permitirán ampliar información sobre el estado del arte actual, sobre la predicción de comportamiento humano analizando redes sociales. Y con esto, muy rápidamente, pues era lo que os quería comentar. No sé si tenéis alguna duda, alguna cuestión. Hola, buenas tardes. No, simplemente Buenas tardes. me gustaría que pusieras la pantalla anterior porque quería tomar nota. En la referencia, sí, muchas gracias. No sé quién es el siguiente. Si alguna consulta aquí, esta es una herramienta, Geofidi es una herramienta comercial que realmente aporta, tiene un gran valor, ¿no? Esto que uso, por ejemplo, puede dar, lo estoy utilizando, por ejemplo, cuerpos de seguridad, por ejemplo, podemos ver qué tweets, Teamfolic también lo hace, qué tweets, por ejemplo, se están publicando en una zona geográfica, en un punto, ¿no? Por ejemplo, en una manifestación nos puede interesar de qué temas se está hablando, quién está hablando, si publican fotos, vídeos, para poder, en el caso de que haya algún tipo de incidencia, pues poder analizarlo, ¿no? Poder conocer quién hay detrás, ¿no? Hola, me gustaría preguntar si hay alguna manera de poder defenderse de esta herramienta. Es decir, ¿cómo puedo yo hacer que una persona no me pueda a mí encontrar por Sí. En primer lugar, lo más importante es ser consciente de lo que estamos publicando. Como decía, a nivel de configuración en Twitter podemos decir que la geolocalización debería estar desactivada. No deberíamos de estar publicando tweets desde cualquier sitio sin nuestro conocimiento, porque podríamos revelar pues nuestra vivienda, como decía, nuestro lugar de trabajo, dónde tienen el colegio nuestros hijos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, ser conscientes de lo que publicamos. Si estamos publicando una fotografía dentro de nuestra casa, pues no digamos, como decía el director, que estoy en mi casa, ¿no? O, por ejemplo, hay una parte que es difícil, que no podemos controlar. Podemos controlar la información que nosotros publicamos, pero no la información que publica un tercero sobre nosotros, por ejemplo, ¿no? Si alguien publica una foto sobre nosotros, con nosotros, en nuestra casa, y él sí que tiene la geolocalización activada, de poco servirá, ¿no? Entonces, bueno, es un poco a nivel de conciencia general, saber qué es lo que... ser consciente de lo que estamos publicando realmente, no tiene mayor valor. A nivel de configuración no podemos hacer demasiado, simplemente aplicar un poco la lógica y decir, bueno, esta información que yo estoy publicando la está viendo todo el mundo, por lo tanto es igual que si estoy pues anunciando en una web todos mis pasos, ¿no? Hola. Hola, tenía una duda, por ejemplo, en el caso que pusiste antes de un usuario que está descontento con su trabajo y demás. Sí, perdona, ¿puedes elevar un poco el tono porque no te oigo muy bien? Vale, ¿me oyes mejor? Sí, ahora mejor. Vale. En el caso, por ejemplo, que ponías antes de un usuario que no está contento con su trabajo y demás y aparecían los tweets, deduzco que los tienes que leer tú y analizar tú, ¿verdad? ¿Perdón, que lo tengo? Que lo tienes que analizar tú, es decir, alguien tendría que leer los mensajes para saber. Lo que quería preguntar es realmente si hay alguna forma automática de hacerlo. ¿Os habéis planteado meter algún tipo de herramienta de análisis de lenguajes naturales o análisis de sentimientos? Sí, naturalmente yo he hecho aquí el ejemplo, pero naturalmente esto no tiene mucho sentido que estemos constantemente lanzando la herramienta y viendo los resultados, sino que el script realmente, la herramienta te puede estar monitorizando constantemente los tweets y en función de, por ejemplo, de palabras clave, pues que te salte una alerta, que te envíe un correo, por ejemplo, te avise, etcétera, ¿no? Sí, naturalmente puedes aplicar filtros para automatizar bueno, el que salten estas alertas, ¿no? Que puedes detectar determinada información. Sí.
Gracias. Sí. Vale, me comentan que una última pregunta, no sé si alguien quiere añadir, si no yo voy a estar por aquí un ratito más y podéis preguntarme. Sí, tu herramienta es capaz de leer en las fotos que la persona tuitea. Es capaz de leer en los metadatos de la foto. Muchas veces esos metadatos contienen una miniatura de la foto, que suele ser el original, no editado. Me explico. Yo, por ejemplo, tuiteo que me acabo de comprar un coche. Le hago la foto. Como no quiero que salga la matrícula, me meto en el Paint de Windows y le pongo un cuadradito negro para evitar que se vea la matrícula. O una casa, hago una foto de mi casa y la censuro. En los metadatos muchas veces se suele guardar un original antes de ser censurado. ¿Su herramienta planteáis que sea capaz de discernir y decir, oye, esta persona, la foto que sube es censurada, pero el metadato no lo está? Y avisar para hacer algo de alguna manera. O sea, ahora mismo no está implementado, pero es una de las cosas a realizar. Sí, sí, sí. Gracias. Bien, pues si os parece... Muchas gracias, Vicente. Vamos un poquito fuera de horario. Gracias. Vamos un poquito fuera de horario, por eso estamos intentando limitar el número de preguntas. Bueno, vamos a darle un poquito de tiempo a nuestro siguiente ponente, Samuel Linares, para que monte aquí su presentación. Y él nos va a hablar sobre todo relativo a ciberseguridad industrial. Lo que no tienes es pointer, ¿no? Sí. Pointer no tengo. Ah, pero lo tengo yo.